Hola mis amigos y amigas de este su programa de Mientras el Mundo Gira. Seguimos entrevistando a personas extraordinarias, gente muy de Dios, aprovechándonos de estar en esta 27ª convivencia de renovación y evangelización con el tema Acerquémonos a Dios para conseguir su misericordia. Me acompaña, inmediatamente se lo voy a presentar, una persona que yo a través del tiempo he aprendido a querer, a respetar y sobre todo ver un hombre en él, tanto él como su esposa, que atesoran el concepto de la familia. El licenciado Luis Raúl, mucho gusto. Padre, muchas gracias por la invitación, es un placer y ese cariño y ese afecto es correspondido directamente también para nosotros, para con usted. Estamos tratando, Luis Raúl, de destacar en estos momentos de la convivencia aspectos de la misericordia. Estamos tratando, yo por lo menos estoy tratando de que bajemos del concepto de misericordia a la realidad que es el abrazo amoroso de un padre que nos ama, que no podemos ni imaginar. Y yo sé que en tu vida ha habido momentos, ¿verdad? La trayectoria, la renovación como evangelizador, con nuestro querido Monseñor Padilla, que le mando un abrazo desde aquí. Han tenido la comunidad con el doctor Carlos y demás, pero han habido momentos de tu vida donde la misericordia de Dios fue el elemento de sobrevivencia prácticamente. Sí, cómo no, Padre, definitivamente, claro que el principal hecho de la misericordia de Dios en mi vida fue cuando conocí al Señor, que tuve ese encuentro personal con Él y que me cambió radicalmente, se manifestó en mí. Usted hablaba precisamente de momentos importantes de mi vida en los cuales la misericordia de Dios se hizo latente. Yo quiero comentarle y le comento también a quienes nos están viendo que hace aproximadamente en la ciudad en la cual yo radico y desarrollo mi ministerio de evangelización por un lado, pero por otro lado también mi profesión, hace 6 años en la ciudad de Chihuahua, estado de Chihuahua, México, vivimos una etapa de delincuencia muy fuerte, en lo cual era latente los homicidios, los secuestros express, privaciones ilegales de la libertad, etc. Yo fui víctima precisamente de una privación de mi libertad. Fue un momento muy difícil para mí, para mi esposa sobre todo. ¿Por qué? Porque fui privado en un día muy especial. Fue un día 31 de diciembre, aproximadamente hace 6 años. Yo cerré mi oficina a mediodía, el personal se dirigió a sus domicilios a pasar el fin de año, etc. Y algo se me olvidó a mí en mi oficina y me regresé mi vehículo a la oficina, mi esposa se quedó en casa, iba en el trayecto y sentí que alguien me iba siguiendo, iba atrás de mi vehículo. Frenaba el vehículo de atrás, me orillaba, se orillaba el vehículo, etc. Dije yo, estos quieren o robarme la camioneta, ¿verdad? O quieren algo para conmigo. La verdad es que en ese instante sentí miedo y temor. Me dirigí a mi oficina, me estacioné, que voy viendo los bolsillos y no traía las llaves de la oficina. No traía las llaves de la oficina y dije, caramba, estos vienen por el vehículo. ¿Qué hice? Inmediatamente me bajé del vehículo, dejé las llaves dentro del vehículo y me dirigí yo a la esquina más próxima, a la Bocacalle, tomando en cuenta que estas personas que iban siguiéndome iban en una trayectoria distinta a la cual yo me dirigía, y en ese instante que llego a la Bocacalle, lo primero que me encuentro es que una persona con el rostro cubierto, ¿verdad?, me da un golpe muy fuerte en la frente. Yo considero que debe haber sido con la cacha de una arma, de una pistola. Inmediatamente después de eso me introdujeron al vehículo, perdí el conocimiento totalmente, me aventaron, porque es la palabra, en la parte trasera del vehículo. Venían 2 personas en el asiento de atrás, pusieron sus pies sobre mi persona,
me golpeaban con los pies, con los tacones, etcétera, y me vendaron, me pusieron una cinta adhesiva en mi vista, no veía, me amarraron, como decimos en México, los brazos por detrás, iban con la música, nosotros le llamamos allá de banda muy fuerte, iban diciendo palabrería muy vulgar y además iban fumando, yo supe que era marihuana por el olor que era. Yo no veía nada, no sentía nada, sentía la cabeza mojada y no era propiamente de sudor. Yo sabía que era sangre. ¿Cuánto tiempo pasó aquello? No supe. Pero hubo un momento en que recobré el conocimiento y al recobrar el conocimiento sentí, oí que una puerta elevadiza de una cochera en X domicilio se levantó, introdujeron el vehículo en su interior. Después de eso, como si fuera un animal, me amarraron con una soga, una cuerda al cuello y me jalaron hacia abajo, hacia el piso. Ya estando ahí en el piso, yo sentía, oía que estaban poniendo una serie de sillería alrededor de mí y no cesaban de proferir malas palabras, de reírse, o sabía que estaban tomando. Me aventaron en el piso boca abajo. Lo primero que se me vino a la mente en ese instante es: Dios, tengo miedo, tengo mucho miedo. Yo no sé si a usted le haya pasado eso, pero sentí mucho pavor, mucho miedo. Hubo un momento en los cuales ellos me voltearon boca arriba y me pusieron, yo considero que sería un embudo o directamente una botella de licor. Los primeros tragos de licor, bueno, los escupía a borbotones como podía. De una forma o de otra tuve que consumir gran parte de lo que me estaban dando. Me sentí embriagado, ¿verdad? Y ellos continuaban con la burla y las risas en mi persona. Dije, lo que me atreví a hacer y decirles, porque me quitaron el tape de la boca, porque yo, ¿qué necesitan de mí? Y proferí una palabra y lo primero que hacían ellos era darme otro golpe, ¿verdad? Decía, mejor no hablo, mejor me callo. Y claro, volví a la mente, a mi corazón, un sentimiento de temor y de miedo y decía, Dios mío, tengo mucho miedo, porque yo sentía que hasta ese momento iba a llegar mi existencia, mi vida. Pensé en mi esposa, pensé en mi hijo y yo decía, bueno, Dios mío, hasta aquí llegó y te encargo a mi esposa, te encargo a mi hijo, que no sufra, etc. Me levantaron, ¿verdad? Y empezaron a aventarme como juegan los muchachos en las escuelas, aventándome de un lado a otro. Alguien o algunos de ellos sacaron navajas y empezaron a desgarrarme. Hacía un frío impresionante, último de año, Chihuahua, muy frío. Y con las navajas empezaban a quitarme la ropa. Y a veces se les pasaba poquito de lo que era el pantalón, la camisa, la chamarra. Y me rasgaban lo que era mi piel. Y yo sentía y me aventaban, me empujaban. Volví a caer otra vez en el piso. No sé, en ese instante yo traía los ojos, eso sí, vendados. En ese instante yo simplemente le dije, Señor, te encargo a mi esposa, ahora sí, y te encargo a mi hijo. Hasta aquí llegué. Sé de quién soy, a quién le pertenezco, me acojo a su misericordia, perdóname mis faltas cometidas y quiero llegar a la casa del Padre. Pero en ese instante, algo en mi interior sonó una voz hermosa que me decía, no tengas miedo, yo estoy contigo. Dije, en mi interior decía, sí, estás conmigo, pero mira cómo estoy golpeado, ¿verdad? Estoy tasajeado, mucho frío. Al fin, por algunas circunstancias, estas personas decidieron
levantarme, ¿verdad? Y yo les empecé hincado a entonar una canción que cantamos en la iglesia. Hay ángeles volando en sí, este muy bonita, lugar. sí. Dije yo, es hermosa, pero como respuesta a eso fue otro cachazo, ¿verdad? Fracturaron lo que es la nariz, ¿verdad? El tabique, ¿verdad? Y lo que pensé fue, no les gustó el coro. Y claro que no les gustó. Decidieron, lógicamente, después de eso, dijeron, vámonos, vamos a tirarlo. Uy, esa expresión llegó a mi corazón como un mal de frío y esa voz de mi interior que me decía, no tengas miedo, yo estoy contigo. Casi, casi puedo decir la misericordia de Dios latente en ese instante. Después de eso, con los ojos vendados, me volvieron a tomar de las manos, me amarraron las manos por detrás, dijeron, vamos a tirarlo. Dije yo, ¿dónde me van a tirar? Hasta aquí llegué. Se acostumbraba que al decir los vamos a tirar significaba que lo iban a liquidar a la persona, que en ese instante la iban a asesinar. Dije, bueno, Señor, nomás con que no sufra. Entonces me tomaron y dijeron, nos vamos a ir. Como vinieron en un vehículo, yo sentí que era una pick-up. Entonces me tomaron de las manos y cual fuera un costal de papas, me aventaron en el interior. Era mucho el frío. Para que no se dieran cuenta, no vieran en el exterior mi persona, me cubrieron con una lona de plástico. Wow. Pero hacía un frío impresionante. Sentía grande, grande, grande frío. Después de eso, lógicamente, perdí el conocimiento, recuperaba el conocimiento, me sentía sangrando, etc. El vehículo aquel, que era una pick-up, una camioneta, empezó a circular, no sé por dónde, no sé cuáles eran las calles, las avenidas, pero llegó un instante que el vehículo, aquella camioneta, se detuvo, se orilló. Yo sentí que estaban estacionados prácticamente porque por el oído escuchaba que pasaban vehículos por el otro lado. Dije, estamos en una calle. Gracias, Señor, porque no me van a tirar en un lote baldío, en un terreno, lejos de la ciudad. Es en una calle. Si aquí me van a liquidar, Señor, me acojo a tu misericordia. Sentí, oí que se bajaron dos personas de la cabina, nosotros le llamamos así, de la camioneta. Lógicamente el conductor, porque sabía yo que estaba el vehículo andando, se subieron al interior de la camioneta, la caja que le llamamos, y le dijo uno al otro, abrimos la portezuela, no, de aquí arriba. Entonces, tal cual uno me tomó de los brazos y otro de los pies, y como si fuera prácticamente Cirque du Soleil, me tomaron y me aventaron hacia el piso, hacia la banqueta, hacia la orilla. Lógicamente con las manos atadas, maniatadas por la parte de atrás y vendado mis ojos, yo no sabía dónde, cómo, cuándo y de qué manera iba a caer. Caí de bruces, caí de bruces. Fue un golpe impresionante. Perdí el conocimiento también y hubo un momento en que vi que salió la camioneta. Le dije, Señor, gracias por tu misericordia. Sé que estoy golpeado, pero estoy vivo. Estoy vivo. ¿Sí? De ello puedo dar testimonio que aparte de que traía varias lesiones en la cabeza como fruto de cachazos, la ropa mía estaba hecha jirones, heridas punzocortantes en distintas partes de mi cuerpo, glúteos, muslos, etcétera, pecho, espalda. No obstante eso, también tuve por la caída, posteriormente lo supimos, una fractura de costillas, pero ahí hubo un momento en que sentí la misericordia de Dios. ¿Quiénes eran? Nunca supe. Me ofrecieron vigilancia, no la deseé. Me pensaron que fuera a presentar alguna denuncia, una querella. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Definitivamente no sabía ni quién, ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Estuve en un lugar menos oportuno y en el momento menos oportuno. Tal vez estas personas se equivocaron, pero para mí fue un testimonio de que la vida es corta, ¿sí? Y que la misericordia de Dios es abundante.
es una misericordia inmensa que te permite a ti vivir en plenitud y en esperanza, ¿verdad?, en aquel que todo lo puede. Ciertamente al tiempo llegó la policía, llegaron los ambulantes, yo estaba hipoglicémico, ¿sí?, había bajado totalmente mi temperatura. Yo me recuerdo que veía hacia el cielo y nomás veía el tintilar de las estrellas ya de noche, ese mismo día 31 de diciembre, y con un frío realmente exorbitante. Llegó la ayuda médica, inmediatamente me cubrieron con un aditamento especial para volver mi temperatura a mi cuerpo. Llegaron policías, llegaron militares, y de ahí directamente a la clínica. Mi primera experiencia fue ver a mi esposa y a mi hijo, y ver a mi esposa al verme todo el rostro amoratado, ¿sí?, mi ropa hecha jirones, ¿verdad? Ahí mismo la médico que me atendió me dijo: trae una fractura en el tabique, radiografía, etcétera. Al día siguiente, la misericordia de Dios hizo latente, desaparecieron las fracturas. Lo que sí es que desde aquella fecha al día de hoy, sí, por esa caída me fracturé, lógicamente, el menisco de la pierna izquierda. Hace un mes me esperaron porque duré 6 años con el menisco fracturado, pero se desplazó y, bendito sea mi Dios, ahorita ya andamos perfectamente bien. Es un signo de la misericordia de Dios. Tú que me ves y que me escuchas, cree en Él, porque Él siempre está presente en todas tus necesidades, y Él no se deja ganar en misericordia. Sus misericordias son nuevas cada día. Yo te agradezco mucho, Luis Raúl, porque estas son cosas que todos los días pasa un suceso, un hecho, lo estamos viendo desgraciadamente en el mundo entero. Y yo digo que, y es una frase de San Pablo, un escrito, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así es. Y la gracia es parte de la misericordia de Dios, que uno no se da cuenta de que si bien hay muchas cosas que no van bien, hay mucha violencia en todos los lugares, también yo creo que Dios siempre ha estado presente, pero está de una manera muy presente en este momento, dándonos la capacidad y la alternativa de poder regresar a Él. Sor Faustina, en su diario, tiene una frase muy fuerte. Dice, habla, ¿verdad?, que el amor de Dios, mi amor es incondicional, tierno, pronto a perdonar y todo. Dice, y el que no entre por la puerta de mi misericordia tendrá que encontrarse con mi justicia. Amén. Es una frase y es de ella. Y yo digo que este año de la misericordia, ¿por qué? Y fíjense que viene un año donde hay mucha tribulación, donde muchos gobiernos están haciendo leyes que destruyen totalmente el fundamento de lo que es nuestra sociedad judeo-cristiana. Totalmente, es como una avalancha de un secularismo, de un relativismo total para destruir el fundamento de nuestra sociedad. Así es. Y en este momento donde hay tanta cosa, atentado contra el matrimonio, contra la familia, contra la persona, contra la vida en todas sus dimensiones, vemos por otro lado las conversiones, la santidad, gente viviendo santamente con un gran deseo de serle agradable a Dios. Y creo que lo que tú has compartido, lo estamos compartiendo de tantas maneras. Personas que en un hospital de pronto se encuentran en una cárcel. Aquí en la convivencia, y lo vamos a ver en una de las transmisiones, aquí hay como 16 confinados. Y aquí en la parroquia hay un ministerio muy fuerte que trabaja con confinados. Y parte del trabajo que se hace con ellos, del ministerio, es que ellos vienen mucho aquí. Vienen a la convivencia, vienen al retiro. Hace unos años los invitamos a una obra, porque, como dicen los que trabajan allí, con ellos, cuando vamos aprendemos mucho más de lo que damos. Y algo muy interesante, que muchas de estas personas que eran delincuentes, matones, ladrones y demás, se encuentran con la misericordia de Dios en esa cárcel.
Así es. Porque la misericordia de Dios no tiene frontera. Al hijo pródigo le toca cuando está tratando de comerse las algarrobas que tomaban los puercos. O sea, que lo que hay es que tener ojos y oído y ese corazón para poder detectar esa misericordia que sale al paso. O sea, la parte del pecado, de la violencia, eso está ahí, pero también está el Señor, que a pesar de todo eso está presente y nos está dando la mano. Así es. Y yo también creo que tu experiencia como evangelizador, porque yo, ¿verdad? Estoy grabando, y yo estaba aquí hablando hace unas semanas atrás cuando el Papa fue a Juárez. Así es. ¿Verdad? Que es tu cuñado, Sí. que están atrás, que es una obra que yo quería hablar, que lubricaras un poquito con esto, porque me parece a mí, yo lo dije aquí cuando estaba transmitiendo la visita del Papa a México, pero quisiera, porque es tu cuñado y lo que se está haciendo en Juárez, porque yo lo que quisiera es que usted entendiera que lo que el Señor ha hecho con Luis Raúl, lo que ha hecho conmigo, lo puede hacer con usted si no es que no lo ha hecho ya. Y nosotros tenemos que hablarle a la gente de que la misericordia de Dios no es un concepto, es una realidad, es un amor que sana, que libera, que restaura. Y es muy importante porque hoy la gente muchas veces cree, yo no tengo remedio. Sí. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si yo soy malo? Malos somos todos, por eso yo aquí afuera tengo eso que dice, nadie es tan malo que no puede entrar aquí y nadie es tan bueno que no necesita entrar aquí, ¿no? Pero tu cuñado trabaja en Juárez, es una ciudad supuestamente peligrosa. Sí, definitivamente. Ciudad Juárez fue considerada en un tiempo la ciudad más peligrosa del mundo, inclusive. Wow. Más allá de cualquier otra ciudad de Centroamérica o inclusive del Medio Oriente, precisamente por esta ola de violencia de los cárteles de drogas, etcétera. Ellos, junto con un grupo, empezaron a iniciar la evangelización. Convencieron a los sacerdotes a proponer un visiteo y una misión de llevar a Cristo Jesús y mostrar su misericordia casa por casa, y empezaron por las colonias más difíciles, las colonias más peligrosas de Ciudad Juárez. Puedo decir a ciencia cierta que con ese trabajo misionero que ellos están desarrollando, prácticamente han evangelizado a más de 240,000 personas a la fecha. Ellos hacen retiros masivos de evangelización, hasta 2, 3 al mismo tiempo en instalaciones de Ciudad Juárez que les facilitan. Y es un trabajo evangelizador impresionante. Ellos conformaron, y claro, bajo la autorización del ordinario del lugar, del señor obispo, ¿verdad?, una asociación civil que se llama Laicos en Misión Permanente. Y ellos están desarrollando todo ese tipo de actividad. La verdad es que con muchos frutos, porque la misericordia de Dios siempre, siempre llega, y sobre todo, déjense llegar y ganar por la misericordia de Dios. Es impresionante lo que están desarrollando. Eso es muy importante porque para nosotros los cristianos no hay casualidades. Esa palabra la usa mucho la gente, pero nosotros creemos que todo está bajo ese manto providencial de Dios. Y es muy importante que nosotros entendamos que yo diría que de una manera extraordinaria el Señor está misericordiando a todo el mundo. Así es. A todo el mundo. Porque fíjense, es un año extraordinario, no es un año ordinario jubilar. O sea que el Papa, porque años jubilares hay cada cierto tiempo, pero este año no tocaba en ese tiempo, sino que el Papa lo saca, ¿verdad? Dice, y porque por un hecho, la misericordia de Dios, que es muy importante porque inclusive mucha gente que va a la iglesia, que se congrega, que va a misa los domingos, viven una vida como muy desprovista del amor de Dios, de ese amor incondicional, de ese sentido de que te amo y quiero perdonarte y quiero traerte ese amén. Y muchas de las personas que van a la iglesia a veces dicen, no, es que yo no tengo remedio. O sea, es que eso es una contradicción, porque la misericordia es la fe que Dios tiene en nosotros, que sí podemos. Claro, claro. Que podemos nosotros ser sus hijos, que podemos gozar de ese amor trinitario, porque cuando nosotros vamos a Dios y nos acercamos y nos entramos dentro de Él, el amor que nosotros estamos experimentando es un amor trinitario, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entramos en esa comunidad de amor
que es por eso que uno comienza a ser instrumento de Dios. Lo que tengo, lo doy. El que ha sido misericordiado, misericordia. Eso esto es tan importante. Y yo le doy gracias al Gobernador por haber compartido con nosotros, porque ya se terminó más o menos el tiempo. Pero una vez más, un invitado más, un hermano que se ha sentado aquí a compartir con nosotros su experiencia, nos habla de que la misericordia no es un concepto abstracto, es el amor de Dios en acción. El que estaba en la cárcel y me visitaste, estaba desnudo y te vestí, estaba hambriento y me diste de comer. Y cuando se lo hicimos a uno de ellos, se lo hemos hecho al mismo Cristo, porque Cristo no cesa de ministrarle a su iglesia y de ministrar en el mundo entero, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que le doy las gracias a Luis Raúl. Muchas gracias. Padre, al contrario, es un placer y como dice mi papá, tan agradecido como en picado. Así que mucho cariño para todos ustedes. Y seguimos en estas entrevistas con motivo de la convivencia de renovación y evangelización, con el lema de la Carta de los Hebreos: acerquémonos a Dios para conseguir su misericordia. Misericordia que el Señor nos da. Y lo único que yo tengo es agarrarla, hacerla mía para poder después compartirla. Seguimos con este su programa de siempre, Mientras el Mundo Gira. Hola mis amigos y amigas de este su programa de Mientras el Mundo Gira. Seguimos en esta serie de entrevistas en razón de que estamos en la convivencia número 27 de renovación y evangelización, y aprovechándonos que tenemos con nosotros un sinnúmero de personas con grandes experiencias, no solamente de evangelización, sino también de la misericordia de Dios. Y por eso queremos, en este mismo ambiente del programa de Mientras el Mundo Gira, de este conversatorio, de hacernos cercanos unos al otro, la experiencia del Dios vivo en nuestras vidas. Pues en esta ocasión estamos en el año de la misericordia y queremos sentir cómo Dios nos misericordia a nosotros y cómo nosotros, una vez experimentado la misericordia de Dios, que no es un concepto, es una realidad, es una experiencia, nos convertimos en misericordiosos para los demás. De hecho, el lema del año de la misericordia es misericordiosos como el Padre. En esta ocasión tengo conmigo a una persona que ya la conozco de hace varios años y siempre me ha impresionado mucho su cercanía y sobre todo su proximidad para poder relacionarse con jóvenes. En una realidad que tiene una serie de características. Inmediatamente cuando le diga de quién es y de dónde viene, pues usted se dará cuenta de que es una realidad con una serie de limitaciones, ¿verdad? Por las razones históricas y sociopolíticas que ha acompañado este país por los últimos 50 y pico de años. Me refiero a Omar. Omarito, es mucho gusto estar con nosotros. Hola, padre. Y Omar, por supuesto, es de Cuba. Está en la diócesis de Santa Clara con nuestro querido padre obispo, Monseñor Arturo González Amador, que no pudo estar con nosotros en la convivencia porque Cuba en este momento está teniendo un nuevo arzobispo de La Habana, que estaba tomando posesión, y él, pues, Monseñor Arturo es el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Cubana, y por supuesto nada más correcto que estuviera en la toma de posesión del nuevo arzobispo de La Habana. Así que, bienvenido. Tienen un nuevo arzobispo en La Habana también. Un nuevo arzobispo para La Habana, fue una sorpresa, pero es un hombre de Dios con mucha humildad, como dice el Papa Francisco, un pastor con olor a oveja. Así. Y creo que será bien recibido por la arquidiócesis de La Habana como se merece. Sí, qué bueno. Pues mira, Marita, ya tú más o menos tuviste, ¿verdad?, mi introducción. Y es lo que hemos tenido aquí a varias personas durante estos 2 días, hablándonos primero de cómo uno experimenta en su propia vida la misericordia de Dios. Y después
cómo esa misericordia de Dios se puede realizar y se puede llevar a cabo cuando uno la ha experimentado. Yo siempre digo que nadie da lo que no tiene. Exacto. Yo no puedo pedir a una persona que me hable de playas de Puerto Rico cuando vive en el desierto. Puede haberlo visto en un libro, en una estampa, lo puede ver como un concepto de playas del Caribe, pero no es lo mismo que Vivirlo. el que nadó, el que cogió el sol y la demás. Y yo creo que todavía le falta a muchas personas, muchos jóvenes, el sentirse misericordiado por Dios, ¿no? Especialmente, aunque ustedes están en Cuba y otros en otro lugar, pero el joven de hoy ha tenido mucha acechanza, esa palabra de muchos grupos para robarle su mente y su corazón. Y ha sido víctima de muchas medias verdades o de muchas mentiras. Y creo que hay mucho joven que ha caído muy profundo y que a lo mejor cree que no tiene redención, que mira, quedé encinta de muy temprana edad o cogí drogas o me metí en una mala vida y ya yo no tengo remedio, porque también eso te lo dice. Ese muchacho no tiene remedio, ¿verdad? Y nosotros que hemos vivido, y tú lo has vivido en carne propia, por muchos años fuiste el director de la pastoral juvenil de la diócesis. Tú tienes muchas experiencias de la misericordia de Dios en los jóvenes y demás. Así que esto es lo que queríamos que tú nos dieras tu testimonio, tu experiencia para enriquecer a todos los televidentes. Aquí están viéndonos toda la América Latina y España y demás, para que nosotros entendamos que no estamos hablando de conceptos abstractos, sino de realidades que se viven en todo tipo de ambiente, en todo tipo de situación. Bueno, pues sí, precisamente hoy en la charla que di en la convivencia, hablábamos precisamente de esto, de la situación tan difícil del joven, no solamente cubano, sino del joven en sentido general en el mundo. Incluso yo lo mencionaba cosificándolo, como llamándolo como si fuera un producto, el producto joven. Creo que el producto joven lo quiere hoy día todo el mundo, lo quieren los políticos, lo quiere incluso la iglesia, unos para bien, otros para mal, pero todos pensando en un futuro, algunos para sí, otros pensando más a nivel social, a nivel de institución. Pero el joven se la ve bien difícil, es decir, tiene un camino el cual le resulta muchas veces adverso, porque precisamente al tratársele como cosa, es decir, una cosa lo mismo la tienes que la desechas, y precisamente el joven está en medio de ese camino. Creo que toca a la familia, sobre todo, tener esa misericordia hacia un miembro de su familia precisamente, y es preocupante que a veces para los mismos padres los hijos pasan desapercibidos en el hogar. Ahorita en la conferencia una hermana de la comunidad me preguntaba que cómo podía un joven universitario no perderse y seguir lo que se le inculca en la familia. Bueno, mi respuesta yo creo que es la respuesta que todo el mundo se busca o que todo el mundo trata de dar. Es difícil darle una respuesta a esto, porque la situación social te lleva a muchas realidades, muchas veces adversas. Pero la respuesta a eso está que cuando tú siembras en el corazón, algún día eso germinará. No creo que, es decir, ponía el ejemplo de una planta. ¿Cuándo germina? Cuando Dios precisamente decide que esa semilla germine. Mientras se quedará ahí esperando. Por lo tanto, a veces nos desesperamos precisamente cuando se trabaja con jóvenes. Me pasaba a mí también, cuando atendía en la diócesis de Santa Clara durante casi 12 años. Atendí la pastoral juvenil y la oficina de catequesis de niños, adolescentes y jóvenes. Es decir, que vinculábamos la juventud, pero desde temprana edad, desde la infancia, precisamente porque la vida humana es un camino, es un proceso, y si obviamos uno de ellos, corremos el riesgo precisamente de que se pierda alguna riqueza que pueda el hombre precisamente fructificar, que pueda brindarle al otro. Hablábamos también de misericordia precisamente. La misericordia de Dios sí es dada por Dios, pero tenemos que pedirla. A Dios hay que pedirle la misericordia, mucho más en estos tiempos.
tiempos muy difíciles, no solamente para mi país, que ciertamente son tiempos difíciles, incluso de desesperanza, de temores, de qué pasará, qué ocurrirá. Yo digo que Cuba en estos momentos es como un museo, todo el mundo quiere visitarla, la visita a Chanel, la visita a las Kardashian, Katy Perry, no sé, tantos artistas visitan hoy Cuba y muchos jóvenes se lanzan detrás de esto que está entrando a Cuba, pero muchos van buscando una realidad que quizás sea la parte comercial y no van más a la parte, a la riqueza del pueblo, a la riqueza de la persona. Y precisamente le toca, yo creo, a la iglesia en muchos momentos iluminar a la persona y sobre todo al joven, que no se vaya por esos caminos, que no se vaya por esas riberas a veces que te invitan a dejarte y que ese río corra y te vayas con esa corriente. La misericordia de Dios es algo muy grande, pero tiene que manifestarse en nosotros. Si no se manifiesta del hombre hacia el hombre, ¿cómo se va a manifestar Dios? Creo que ese es el sentido de la misericordia de Dios, el manifestarse para el otro. Sí, antes de estar nosotros ya en el aire, hablábamos de una experiencia que yo pude palpar, cómo cuando se incentiva este amor de Dios misericordioso, la gente se quita de lo que tiene para socorrer al otro, ¿no? Las obras de misericordia corporales. Y yo compartía con el padre obispo Arturo en aquella ocasión que hubo un ciclón muy fuerte en Cuba. Y para que tú puedas darle un poquito de explicación a la gente, porque yo lo vi de primera instancia, yo fui con él a unas áreas que aquello parecía que había pasado una guerra, aquello impresionante. Nunca el mundo lo vio, pero los que estuvimos allí en aquellos tiempos pudimos. Y a mí yo estaba impactado. Y las bolsitas y las cosas que se llevaban no era del gobierno, era de la gente misma que vive en unas situaciones muchas veces muy precarias. Y yo creo que literalmente se quitó lo que tenía para poder socorrer a otros que no tenían absolutamente nada. No sé si tú pudieras... Sí, eso fue un ciclón que ocurrió en la zona norte de mi provincia, es decir, de Villa Clara. Para ubicarlo, la diócesis de Santa Clara comprende dos provincias civiles, Villa Clara y Santi Espíritu. En una de esas provincias ocurrió sobre todo el mayor desastre de eso, precisamente por el ciclón, por el huracán. Y hubo gente que lo perdió todo, se quedaron sin nada, se quedaron sin un techo, sin ropa para sus hijos, sin alimentos, sin incluso utensilios de cocina. Y la iglesia invitó a las comunidades que ofrecieran y ayudaran, es decir, un gesto de misericordia hacia esos que lo habían perdido todo. Fue impresionante la reacción de la gente, es algo que uno lo piensa e incluso todavía la piel se le pone como de gallina, ¿no? Que la reacción hubiera sido tan inmediata y que los templos se llenaran de tantas cosas, desde juguetes hasta alimentos, hasta la gente se quitó lo que tenía dentro de la pobreza del país, la gente se quitó lo que tenía y lo que no. Y es bonito, la misericordia cuando se practica, yo creo que satisface al que la da y por supuesto alegra mucho a la persona que la recibe, porque en un momento de desesperanza creo que son situaciones límites en las que se puede encontrar el ser humano y que puede también tener riesgos incluso para la vida de la persona. No sé, ahora mismo tenemos el terremoto que ocurrió en Ecuador y creo que cosas similares han ocurrido por parte de iglesias y de asociaciones a nivel mundial y han llegado ayudas, incluso hasta personas, artistas se han solidarizado y han ido a trabajar con sus hermanos ecuatorianos para tratar de levantar el país, es decir, la parte del país que se afectó. Es decir, la misericordia creo que no se puede desechar. La misericordia tiene que estar en el centro del cristianismo y gracias a Dios creo que siempre va a estar. Y el Papa Francisco yo creo que es pionero en esto, en tratar de incentivar la misericordia. Yo cada vez que uno toca estos temas que son muy del Papa, ¿no? O sea, el Papa es el que llamó a un año extraordinario de la misericordia. Hago mucho hincapié en el hecho de las experiencias del Papa.
Y porque creo que a veces por los mismos mass media, ¿no? Que todo parece un poco de perdón, de película, no nos damos cuenta de que uno es producto de muchas situaciones y de muchas influencias y de muchas personas. El Papa vivió en Argentina en momentos muy difíciles, donde tuvieron que contribuir mucha gente para salvar vidas. Porque cuando la famosa dictadura militar, gente se salvó porque gente los protegió, gente los escondió y gente los sacó del país. Él fue parte de todo esto. O sea, y entonces uno ve como una persona que tú decías ahora pone en riesgo su propia vida, porque en estos momentos cuando hay estas polarizaciones en la sociedad, donde la izquierda está muy definida y la derecha está muy definida y están encontronándose en el encontronazo ese grande, no hay piedad. No hay piedad. Si tú estás en un bando y te cojo, te mato, o sea de la izquierda o sea de derecha. O te silencio de muchas formas. ¿Entiendes? Entonces, una persona que no piense como yo, inclusive yo sé de casos porque yo tengo familia que es argentina judía por parte de mi cuñada y tengo parte de la familia que tuvieron que irse a vivir al Perú porque los estaban buscando, eran estudiantes universitarios y ellos me cuentan y la cosa es que muchas de las personas que cobijaron y ayudaron eran gente militar, pero eran gente militares con misericordia, o sea, claro. Miren, un muchacho joven, ¿cómo lo vamos a quitarle la vida o torturarlo para hacerlo desaparecer? Y yo creo que esto es muy importante para las personas que vivimos en América Latina. América Latina está pasando momentos muy duros, porque nada más que uno abre el mapa del continente americano, y uno se da cuenta que esto es por donde el polvorín va a explotar. Va a explotar. Porque no hay ningún país que tú digas que está estable como tal. De hecho, yo creo que Cuba en este momento es la que más tranquila está. Sí. Según uno puede ver, porque hay otros que uno no sabe cómo va a reventar esto. Entonces, uno tiene que buscar la manera de poder encontrar la misericordia de Dios y de compartirla. No puedo esperar que todo vaya bien, que yo tenga de todo, que todo me sea favorable para entonces poder... No, cuando yo tenga, no, es que esto no es así. La misericordia es que me quito de lo que tengo para socorrer al que no tiene. Amar al prójimo como a mí mismo, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante porque yo te conozco hace muchos años y yo me acuerdo cuando dimos algunos retiros allá para los jóvenes, que algunos de esos jóvenes, a mí no se me olvidará una anécdota, que uno de ellos vinieron desde Camagüey y vinieron en bicicleta. Y una bicicleta que no era una bicicleta esa de velocidad, sino la bicicleta de pedal puro. Y me acuerdo que yo le dije, pero ¿cómo ustedes llegaron hasta aquí? Eran 4 muchachos. Y me dijeron, no, la mamá de él nos hizo un saquito con mangos. Digo, pero ¿cómo mangos? ¿Y de dónde durmieron? No, en la carretera, o sea, yo me sentí, pero digo, wow. Y eso tú lo habrás oído muchísimas veces. O muchachos que por ir a hacer retiro le quitaron los permisos de fines de semana por todo un mes. No? Sí. Y yo creo que ellos lo que querían era recibir para poder vivir y para poder dar. Y eso quizás a ti que estás, ahora eres un joven latinoamericano, que tienes muchos medios. O sea, que hay gente que está misericordiando, como dice el Papa Francisco, sin prácticamente tener como el huracán, el socorrer a otros jóvenes y no esperar a que todo me sea favorable, sino tomar una decisión. Primeramente pedir la misericordia de Dios, experimentarla, porque si uno no la experimenta, se queda en un concepto, se queda en una palabra. La misericordia de Dios es algo muy abstracto, pero cuando uno la recibe, cuando uno dice, mira, si no fuera por el Señor, yo la frase mía, que es la que quiero que pongan en mi tumba, ¿no? Si no hubiera sido por el Señor,
mi alma se hubiera perdido. Y yo creo que eso toma mucho de uno mismo para entender la humildad. O sea, ¿por qué la humildad? La gente cree que la humildad es que uno no sirve para nada. Eso no es evangélico, porque Dios no hace basura, Dios hace seres a su imagen y semejanza. Pero es darnos cuenta de que vivimos, existimos y somos, como dice San Pablo, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios nos ha amado con un amor sin límites, que es el que a nosotros nos hace sentir su cercanía, y cuando yo lo he recibido, cuando yo lo he experimentado, yo lo puedo transmitir. Y yo quisiera, ¿verdad? Yo sé que como los jóvenes de Cuba, como los jóvenes de todos lados, son víctimas muchas veces de mucha influencia, como tú más o menos decías. Pero yo no sé si tú tienes la misma experiencia. Como me viene a la mente, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Al mismo tiempo que veo muchos jóvenes muy alocaditos y viviendo para el momento, veo jóvenes con mucho sentido de compromiso eclesial serio. Sí. Sí, bueno, le voy a explicar o responder con una experiencia en Santa Clara, en la diócesis. Sí. Todos los años se toma un lugar, el equipo misionero decide qué lugar necesita ser misionado. Y el equipo misionero convoca a su equipo. Sí. Y a veces son más de 300 misioneros que van a un lugar determinado de la diócesis que necesita un apoyo misionero. Y es increíble que la mayor cantidad de personas que van son jóvenes. Es decir, a pesar de, hay jóvenes todavía puestos en sintonía con lo que tienen que estar. A pesar de las redes sociales que afectan, que en Cuba ya van entrando, aunque un poco todavía lento, todo lo del internet, el Facebook, no sé, Twitter, todas estas redes sociales que van afectando a la persona cuando no le hacemos buen uso de las redes. No es que sean malas, para nada son malas, depende de lo que uno haga. Pero estas cosas van entrando en el joven. Y ya en Cuba se ven muchos jóvenes por la calle que lo único que hacen es mirar para el celular y estar texteando el día entero. Hay otros que no. Hay otros que, sin dejar de tener su celular y sus redes sociales, pero están puestos para lo que tienen que estar. Es decir, la vida uno no la puede tomar tan a la ligera, de pensar que lo que te vas a llevar a la tumba va a ser un celular con un mensaje de texto. Es decir, lo que uno se va a llevar en la vida es lo que uno haga por el otro. Sí, y lo que uno haga por uno mismo también, porque primero uno tiene que salvarse para salvar a alguien, ¿no? Claro. Porque si no podría salvar a nadie. Primero uno tiene que encontrarse, lo que usted decía. Uno tiene primero que encontrarse para poder encontrar al otro y poder transmitirle al otro su verdad y su fe. Pues estos jóvenes se van con condiciones nada favorables a ese lugar, a esos lugares. A veces van a casas de familia que les ofrecen lo que tienen. Es decir, es como esto de llevar al lugar afectado por el ciclón, pero en este caso es otra condición. Van a la casa y la familia le cocina, le ofrece lo que tiene a sus manos. Y el día entero se lo pasan misionando. Llevan a la Virgen, se hacen celebraciones. Y esto yo creo que es bueno, edifica. También hay muchos jóvenes en coros, en ministerios de música, que creo que es una oportunidad muy buena, sobre todo para el joven, que a todo joven le gusta la música, y creo que es una vía muy importante para la evangelización. Está, por supuesto, para nosotros también creo que es la parte fundamental de evangelización, que es la catequesis, ya cuando el joven decide ir a uno de nuestros templos, porque nosotros en Cuba no tenemos ni emisoras de radio ni de televisión, nada de estos programas se ven allá. Y la única forma precisamente de tener contacto con el joven es precisamente cuando va a misa. Y es por lo general el día que en la iglesia cubana se hacen las catequesis. Claro. Porque se aprovecha que van el domingo a misa y a continuación o antes de la misa se tiene la catequesis con el joven. Es decir, que son oportunidades que existen. También hay algo. Si la persona no se dispone a encontrarse con esa misericordia, anula precisamente esa gracia. Se está quedando en el camino. Es decir, tiene que haber una disposición del hombre de encontrarse con. Si no, es decir, se pierde. Se pierde. Dios ofrece gratuitamente. Me toca a mí
Yo siempre digo que aceptar. yo siempre visualizo a Dios con la mano extendida. Me toca a mí agarrarla. Si no la agarras, no te salvas. Si tú te estás hundiendo y yo te doy la mano y tú no la coges, tú te hundes. O sea, pero yo la tengo extendida y es fuerte y agarra bien. Si no, pues... ya estamos prácticamente para terminar este segmento. Tú como joven o un adulto, si quieres dar un mensaje a todos estos jóvenes de América Latina, porque ahí está América Latina entera y España, para este momento crucial del mundo, yo creo, ¿verdad? Por lo poco que he podido ver y por las misiones que voy y demás, y yo digo que es como un termómetro, y yo he podido detectar en cierto modo un poco de desesperanza. Sí. Y en Cuba por una razón, aquí en Puerto Rico por otra, como dicen siempre uno, este cuarto se alquila, ¿no? Y yo creo que la misericordia de Dios trae esperanza donde no la hay. Donde no la hay. Porque el amor de Dios lo puede todo. O sea, para estos jóvenes, desde una realidad muy específica que son ustedes, que aunque Cuba está ahora en la palestra internacional, pero eso es el glamour, ese no es el cubano de día a día. De día a día. El cubano de día a día no tiene nada que ver con los cruceros y con los artistas. El cubano de día a día está sobreviviendo realidades muy difíciles y muchas veces un joven cubano lo que piensa es en irse, buscar otras posibilidades, que eso también es para otro día. Pero es una iglesia que cuando tiene un joven ya hecho, se le va. Para los mismos pastores tiene que ser frustrante que yo te tenga a ti ahora formado y tú me digas, mira, Padre Willy, tengo esta oportunidad de trabajo con mi familia y se te me va. ¿Y qué le va a decir? ¿Y qué le voy a decir? Porque yo no puedo troncharte una oportunidad que eres tu vida, son tus hijos. O sea, que son realidades que muerden a la persona, pero no nos dan rabia. No nos dan rabia, nos muerden, nos curamos y seguimos. O sea que un último mensaje. Yo voy a tomar una frase que, bueno, la mencioné también en la charla. El Papa Francisco se dirigió a los adolescentes hace muy poco, en el jubileo, y les dijo que no se dejaran robar la felicidad y que la felicidad, la libertad no es negociable. Dice, eso nunca es negociable. Tú puedes ser libre y puedes ser feliz en Cuba, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Lo que hay que buscar el camino, el sentido de esa felicidad. Para muchos la felicidad a lo mejor está en tener un teléfono de última generación o tener un satélite, sí, o no sé qué. Pero son cosas que pasan. Hoy tienes un teléfono de última generación, pero ya mañana va a haber otro en el mercado, y siempre vas a estar insatisfecho. ¿Cuál es la única satisfacción, creo, que puede el hombre tener? Precisamente el encuentro con Cristo. Y para nosotros los cristianos, por supuesto, es el fundamento de encontrarse con Cristo vivo y resucitado, es decir, palpable, que lo respiramos constantemente en muchas cosas. Lo que hay es que saber encontrar esas cosas, esos momentos donde Jesús te está llamando. Gracias, Marito, te agradezco mucho, Dios te bendiga. A usted también, Padre. Y bueno, una vez más, le hemos traído a ustedes un aspecto de toda esta misericordia de Dios que no tiene lugar, no tiene país, no tiene frontera. Es Dios mismo que nos ofrece su amor y lo único que se necesita es saberlo abrazar y hacerlo nuestro para convertirnos en agentes de la misericordia. Hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.